Representante Alfredo Mondragón, Departamento Valle, Pacto Histórico. Se prepara el representante Luis Ramiro Ricardo de la Circunscripción Especial de Paz. Por favor, sonido para el representante del Pacto Histórico. Ya, representante. Gracias, presidenta. Quiero decirle a todo el país, no solamente al Congreso, sino a todo el país, que los usuarios de servicios públicos en el país le están cobrando un impuesto de guerra. Es decir, le han declarado la guerra a los colombianos en las tarifas de servicios públicos, y lo explico. Están cobrando un 5% de los contratos de obra, del bruto de los contratos de obra de las empresas de servicios públicos, y se les traslada a la tarifa. Entonces, sepa, colombianos y colombianas, no solamente de la costa atlántica, sino de todo el país, que esos incrementos de los servicios públicos tienen razones supremamente complejas. No solamente una especulación financiera en el mercado eléctrico, sino que hoy también encontramos que las leyes aprueban de que las tarifas de servicios públicos estén financiando hoy en la compra de material bélico y para la guerra. ¿Y de dónde sale esto? Esto sale de que los contratos de obra que inicialmente se decían que no iban a incluir los contratos de las empresas de servicios públicos, fueron condenados a pagar un impuesto del 5% sobre el total del costo. Y entonces explicarle al Congreso y a todo el país, y pilas congresistas si están tan pendientes y tan angustiados del costo de los servicios públicos en el país. Si es verdad eso, pongámosle atención a esto. A través de una contribución especial que se inventó el gobierno de César Gaviria en el 91, por allá después del 91, ya César Gaviria estableció en una conmoción interior empezar a aplicar este tipo de contribuciones, que después se fue prorrogando, pero grave aún, según la ley 782 de 2002, ya revisen quién estaba de presidente esos días. En el artículo 37 dice: permiso para leer. Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deben pagar a la nación, al departamento, al municipio, según el nivel de cual pertenezca, a la entidad contratante, una contribución del 5% sobre el total correspondiente contrato. Y después, acuerden quién estaba presidente por esos días, en el 2010, en la ley 1421, en su artículo 7, establece o precisa que los recursos que recaude la nación deberá invertirse en la realización de gastos destinados a propiciar la seguridad y la convivencia ciudadana para garantizar la preservación del orden público. ¿Qué le quiero decir al país? Le tienen un impuesto en las tarifas de servicios públicos brutal, y es una de las causas del incremento del servicio, no la única. Diez segundos, por favor, para el representante Mondragón. ¿Ya? Bueno. Entonces quiero confirmar que en este momento el movimiento social, la sociedad civil, se reúne en Cartagena para presentar una reforma a la ley 142 para que estos recursos se redireccionen ya no a la guerra, sino a que deje de bombardear los bolsillos de los colombianos. Muchas gracias. Acabo de salir de la plenaria de la Cámara para venir un poco a mi oficina a explicarles una propuesta que acabo de hacer que creo que nos interesa a todos, y tiene que ver con modificar las normas que establecen que en las tarifas de servicios públicos, por los costos que tienen, se le traslade una parte de esas tarifas a una vaina que le he llamado impuesto de guerra. Lo explico mejor. Hoy hay un gran debate en todo el país y acaban de hacer varias constancias los congresistas de que están súper preocupados por las tarifas de servicios públicos en la costa atlántica y en todo el país. Pero le hemos manifestado que eso tiene razones de ser y que beneficia a eso que pierde los bolsillos la ciudadanía en la costa y en otras partes del país. Eso que pierde la ciudadanía se está yendo a otro bolsillo. Y entonces hay un elemento que quiero plantear, que es lo que acabo de dejar en la constancia, y quiero que ustedes me ayuden a compartir porque estoy haciendo una transmisión también en vivo en este momento en mi Facebook. Y una tiene que ver con modificar o
reasignar o reorientar los recursos que por la vía de contratos de obra de todas las empresas públicas le han impuesto una contribución del 5% sobre el total del costo de la obra. Inicialmente se había planteado que eso no podía ir en contratos de empresas de servicios públicos, pero la DIAN hace un tiempo definió que también tenía que causarlos. Entonces, ¿cuál es la situación? Que en los costos de los contratos y de toda actividad de las empresas de servicios públicos los meten como costos de los servicios públicos y lo meten en tarifas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Este impuesto de obra va direccionado a lo que han llamado que es un impuesto de guerra. Se va es para comprar material bélico, para el conflicto armado en Colombia. ¿Qué quiere decir? Una buena parte de las alzas de las tarifas de los servicios públicos, de los altos precios de las tarifas de los servicios públicos, tiene que ver que sea una parte de que para guerra, es decir, la gente bien jodida en sus bolsillos, ¿cierto? Con el tema de las tarifas, y buena parte de esos recursos se están yendo ¿para dónde? Para guerra. Hay una obsesión sobre eso, pero eso lo permitió desde la conmoción interior por allá en los años 90, César Gaviria, que facilitó esos contratos de obra que después fueron, digamos, postergados, pero que después, en el 2002, ¿ya? Y después con una ley en el 2006 y después con una en el 2010, ¿quién estaba en esa época gobernando? Pues Álvaro Uribe Vélez. Entonces estableció que esos contratos de obra también iban a ir, o esa contribución del 5% de contratos de obra iba a ir también a afectar a las empresas de servicios públicos y de paso entonces el bolsillo de los usuarios. Yo quiero empezar con eso porque me acabé de salir y tengo que volver ya mismo para el Congreso, pero necesitamos que esto no se quede en un recinto cerrado. Necesitamos que los liderazgos sociales empiecen a hablarle esto al país, pero también en las redes sociales que empieza la ciudadanía a tener liderazgo para esto. El primero es tratar de masificar esto. Y frente a eso, entonces quiero plantear que hay que tratar de entender cómo es la dinámica de cómo se ha venido, las distintas vías que se han dado para hacer que hoy los usuarios sean los que más terminen afectados por formas de incremento de los servicios públicos. Primero decir que la energía, pues evidentemente es parte de la vida cotidiana, ¿cierto? Social y económica. La necesitamos para quienes viven en zonas muy frías, entonces para calefacción, la necesitamos en todo lado para conservación de alimentos, la necesitamos para que el espacio público pueda disfrutarse, ¿cierto? Con la iluminación, pero también la necesitan los empresarios para que pueda ser a bajo costo, que haya regularidad en la prestación del servicio, porque evidentemente pues la actividad económica requiere también de este elemento. Pero entonces hay que explicarle a la población, ustedes, los que están conectados en este momento por allá en Cartagena, que me parece, y los felicito por todo el ejercicio que están haciendo, me parece que es una contribución muy grande que se hace, pero a la otra gente que está en las redes, hay que decirle que la generación de energía está muy vinculada al agua. ¿Por qué? Porque más del 70% de la generación eléctrica está por hidroeléctricas. De tal manera de que si está vinculada al agua, está vinculada a un tema climático. De una parte, ustedes saben que el fenómeno del Niño pues, es una especie de ausencia o disminución de las precipitaciones, de las lluvias, y cuando hay disminución de las lluvias, pues se reduce el nivel de los embalses, lo cual provoca una dificultad para generar toda la cantidad de energía que se podrían hacer. Pero ¿por qué sigue siendo climático? Porque en el otro fenómeno, ¿cuál es? El fenómeno de la niña. Ese fenómeno de la niña es lo contrario al del niño. En este caso habría una abundancia de precipitaciones y lo que hay es que habría un aumento de los niveles de los embalses. Por lo tanto, uno diría que esto lo que debería implicar es una reducción de tarifas de servicios públicos porque habría una abundancia y una facilidad, ¿cierto? Porque habría mucha agua para que se activen esas hidroeléctricas. Pero entonces lo que está sucediendo, que aquí vamos hilando para que la gente entienda cuáles son los problemas estructurales sobre este tema de servicios públicos y particularmente de tarifas de energía, es que tenemos unos oligopolios como la EPM, como Isagen, como Celsia, como Enel, ¿ya? Y el problema es que aunque algunos de estos son empresas públicas, operan es con la lógica privada. Entonces, aquí, esto lo que hay que decirles es que tenemos que lograr que la generación digamos que los costos de los servicios públicos no estén ligados a los índices de precios del productor, sino que estén ligados a los temas de los costos de generación. Esto tenemos que irlo explicando, avanzando, pero por lo menos hay unos datos muy importantes que la ciudadanía y quienes están reunidos en Cartagena lo deben saber más que nosotros, pero hay que comentarlo a todo el mundo. Miren, en lo que va del año se han incrementado las tarifas de los costos, digamos, de producción de energía en un 20%.
pero durante todos estos 12 meses han incrementado más en el 30%. ¿Por qué eso está vinculado? Porque estos monopolios, aunque hay algunos privados, pero operan con lógica, públicos, perdón, pero que operan con lógica privada, hacen su compra de la energía o venta de la energía a través de las bolsas de valores, del mercado especulativo financiero. Y entonces uno diría, ¿cómo así si tenemos a esta fecha, ha venido las precipitaciones, es decir, la lluvia es constante y tenemos un 80% del nivel de los embalses? ¿Cómo así que tenemos esos incrementos tan brutales de los precios de la energía? Pues por esa lógica, por la lógica que está vinculada a que es al negocio de los generadores y los generadores especulan en la bolsa. Un factor fue el que expliqué al comienzo, el del impuesto de la guerra, que lo atribuyen a las tarifas de servicios públicos de la población, ¿cierto? Ese sería otro factor, pero un factor muy importante es el de la especulación. Y uno podría encontrar varios factores que finalmente, ¿quién es el Paganini, como dicen algunos? Pues finalmente el usuario. Nosotros entonces por eso consideramos que es muy importante lo que ustedes están haciendo allá en Cartagena, y es que está reuniendo a la sociedad civil, y a los que están en redes sociales sepan, en estos momentos hay una población personas que han dedicado buena parte de su vida a hablar de estos temas de servicios públicos, y lo que han planteado es que hay que hacer una reforma a la ley de servicios públicos, y seguramente en los próximos días vamos a tener la exposición de motivos y el articulado para presentarlo a este Congreso. Ahora me tengo que ir otra vez a la plenaria y vamos a tener que reclamarle a este gobierno, a este Congreso de la República, que vote favorablemente en 3 aspectos que yo creo que son fundamentales. No voy a hacer muy largo esta intervención porque me están esperando, ¿cierto? Me tocó que salir y tengo que volver, pero tengo que decir entonces, hay que cambiar el sistema de tarifas, que no puede ser sobre el índice de precios al productor, sino vincularlo a costos de generación, ¿ya? Que ese tema de la especulación financiera tenemos que acabarla en la venta de la energía. Tenemos que hablar de la democratización de la generación de energía. Y cuando hablamos de democratización, estamos hablando de la diversificación o diversificar la matriz energética. ¿Eso qué significa? Eso significa aprovechar nuestros grandes recursos naturales, por ejemplo el sol, por ejemplo el viento. Eso nos tiene que llevar a una generación, digamos, de lo que han llamado en Cali hogares sostenibles. En otras partes pueden haber otras experiencias, pero ¿qué significa eso? Hay experiencias de que en las viviendas están colocando paneles solares en los techos, y entonces hay una especie de autogeneración en la misma vivienda. ¿Eso qué hace? Que por la vía de paneles solares se genera la propia energía de la vivienda, y a veces cuando la persona o la familia no consume toda la energía que generan en el panel solar, eso se va al sistema nacional de distribución y terminaría hasta generando un excedente que le puede beneficiar en reducción de las tarifas de servicios públicos. Entonces esto es fundamental, establecer estos ejercicios. ¿Saben por qué? Porque cuando se hizo la ley 142, que es supremamente acomodada para los intereses de los privados, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que sucedió es que no habían estos desarrollos, estas innovaciones no estuvieron vinculadas, y hoy que están debemos vincularlas. Por eso tenemos que hacer una modificación en ese sentido. Y un último, yo creo que es muy importante que nosotros hagamos una reforma del artículo 17 de la ley 142, porque ese artículo limita la creación de las empresas industriales y comerciales del Estado. ¿Qué significa eso? Significa de que por vía de una ley se negó la posibilidad que estuvieran existiendo empresas industriales del Estado públicas, y lo que se facilitó, es que habrían solo un poco de empresas privadas, ¿ya? Y esas empresas privadas, pues, ¿qué están haciendo? Lo que acabo de comentar. Lo que generan es especulación en la bolsa, lo que hacen es trasladarle todos los costos a la tarifa, lo que hacen es que solamente llevan los servicios públicos a donde puedan tener un nicho de ganancia. Esa fue la discusión que tuvimos en estos días, por ejemplo, con el vocero aquí en la Comisión Séptima de la Cámara. Vino un vocero de la Comisión Reguladora de Agua y sin ningún problema colocaba cuáles eran los factores ya de dificultad para acceder al agua, y entonces colocaba que teníamos más de 12 millones de personas, principalmente en sectores rurales o sectores, ¿cómo diríamos?, periféricos de las ciudades, sin acceso al agua. No se ruboriza por eso. Más de 4.9 millones de personas sin acceso al agua, y entonces con tranquilidad decían que habían dificultades para
que hubiera como retorno, porque no era como, se me olvida el nombre técnico que lo ponían, pero básicamente lo que decía, no es negocio para los privados hacer infraestructura y llevarle el servicio del agua a la gente. Entonces nosotros, ¿qué estamos planteando? Es fundamental poder hacer la reforma a la ley 142, que logremos la correlación de fuerzas en el Congreso de la República, pero les digo una cosa, para que haya correlación de fuerza en la República, nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para poder ganarnos, claro, tiene que ser discutida, concertada, pero tenemos que hablar con todos los sectores y todos los partidos, pero también les digo una cosa, solamente eso será posible si la gente vuelve esto un tema público y sale a las calles a hacer la asamblea popular, la comprensión ciudadana de la importancia de esto. De otra manera no será posible. Así que yo les digo, no nos dejen solos en el Congreso, ayúdenos con toda la argumentación técnica, toda la argumentación, digamos, científica de estos temas, pero sobre todo vamos a hacer organización popular para que la ciudadanía entienda esto y le reclame al Congreso de la República que necesitamos, no solamente ahorita paliativos, ya vi por allá representantes y congresistas y líderes políticos de los partidos tradicionales que han facilitado todo esto y ahora dicen convocar a marchas a la gente para eso. No, yo creo que si toca convocar a la gente a movilización, hacerlo, pero hacerlo para que haya una reforma a la ley 142 y no que terminemos de los recursos del Estado, terminar acomodando el negocio de los privados que nunca le garantizaron el servicio a la población o fue muy mal prestado, pero además a tarifas inmensas. Yo creo que también hay que estar atento a esto para que la gente no se deje engañar. Bueno, yo dejaría ahí, les agradezco mucho la intervención, a la gente que está en redes sociales, yo les pido que compartan, esto es un ejercicio de pedagogía social y creo que es la única manera que nosotros podamos tener en los próximos meses un ambiente muy positivo en el país para sacar todas las reformas que requiere la ciudadanía. Bueno, yo los dejo ahí, muchas gracias por la intervención.